Noticias de última hora, preste mucha atención. Cristian Zurita, si alguien se tomó el nombre de Fernando Villavicencio, que lo pague. El periodista reaccionó ante el testimonio anticipado del exabogado de Leandro Norero, quien dijo que un asesor de Villavicencio pidió dinero en su nombre. El periodista Cristian Zurita negó que un intermediario de Fernando Villavicencio haya pedido dinero a cambio de parar publicaciones de reportajes sobre Leandro Norero, como afirmó el exabogado de Norero, Eli Angulo Bravo, alias Estimado, procesado en el caso Metástasis. Zurita, amigo y colega del asesinado excandidato presidencial, reaccionó en redes sociales ante el testimonio anticipado de Angulo, realizado el 28 de marzo en la Corte Nacional de Justicia. Jamás se dejó de investigar a Jordan, Norero, Aleaga entre otros. Están decenas de entrevistas, publicaciones, reportajes. Si alguien se tomó el nombre de Fernando, que lo pague. Jamás existió ni un contacto con la gente que nos amenazó y tiene que ver con su muerte. Queremos el nombre del supuesto asesor, puntualizó Cristian Zurita, quien fue candidato a la presidencia de la República tras el asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023. Según alias Estimado, el alcalde de Manta Agustín Intriago le habría contado que en una reunión un asesor de Fernando Villavicencio, cuando él era asambleísta, pidió $300,000 en efectivo y $100,000 mensuales, con el fin de no seguir publicando noticias sobre actos de corrupción que relacionaban a Norero con el municipio de Manta. Angulo, sin embargo, aclaró que no le constó y no fue testigo de aquella conversación. El abogado procesado indicó que puso en conocimiento de Norero lo dicho por Intriago. Que el narcotraficante le consultó al respecto a Xavier Jordan, también procesado en Metástasis, quien manejaba los usuarios Ravioli, marido, Daddy Yankee. En respuesta, Xavier le dijo a Norero que él no aceptara ningún tipo de chantaje de Villavicencio. El señor Norero me dijo, estimado, no voy a aceptar dicha información por parte de él, más bien voy a tratar de generar una relación política, ya que Xavier maneja a un asambleísta, el mismo que responde a los nombres de Ron y Aleaga, al que nosotros identificábamos todo el tiempo en los chats como el ruso, reveló Eli Angulo e indicó que Xavier mantenía frecuente comunicación con el exasambleísta Ron y Aleaga, quien era identificado como alias ruso. En más noticias. Pablo Muentes se quedó sin abogados en el caso contra el Banco del Pacífico, Rafael Ollarte e Ismael Quintana renunciaron a su defensa. En su testimonio anticipado, Mayra Salazar afirmó que los recibos entregados por el exlegislador al Banco del Pacífico eran falsos. Los juristas Rafael Ollarte e Ismael Quintana renunciaron a la defensa de Pablo Muentes en la demanda contra el Banco del Pacífico, por una disputa que involucra un monto aproximado de 4 millones que la institución bancaria tendría que pagar al exlegislador del Partido Social Cristiano, quien es procesado en el caso Purga. La firma legal que conforman Ollarte y Quintana dirigió un escrito a los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el cual informaron que renuncian a continuar con la defensa de esa causa. Además indicaron que comunicaron su decisión a sus expatrocinados el 28 de marzo de 2024. Ollarte y Quintana señalaron que no seguirían patrocinando a Muentes por objeción de conciencia. Se sustentaron en los artículos 44, inciso 1, del Código Orgánico General de Procesos y el artículo 331, inciso 3, del Código Orgánico de la Función Judicial. Ollarte y Quintana tomaron esta decisión luego de escuchar el testimonio anticipado que dio Mayra Salazar, comunicadora procesada en el caso Metástasis, la mañana y tarde de este jueves 28, y en el que dio detalles del modus operandi de Muentes en el manejo de la Corte de Justicia del Guayas. Salazar contó, entre otras cosas, que los recibos que presentó Muentes en un proceso de habeas data por una deuda con el Banco del Pacífico eran falsos y que una de sus asesoras había elaborado la sentencia de los jueces que conocieron el caso. Ollarte había declarado en varias entrevistas de prensa que la sentencia en la que se obligó al banco a pagarle 3.9 millones como indemnización, a la que calificó de justa. En cuanto al caso Purga, la defensa de Pablo Muentes está a cargo del abogado Diego Chimbo. En ese proceso el exlegislador socialcristiano es investigado por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. La fiscalía lo acusa en calidad de autor y lo señala como el supuesto líder de un grupo criminal. Una de las presuntas irregularidades que se investigan en esta causa es la demanda de habeas data que el político y su esposa interpusieron contra el Banco del Pacífico. Actualmente,
Pablo Muentes cumple prisión preventiva en la cárcel de La Tacunga, en Cotopaxi. En más noticias. Noboa declara controlado el motín en cárcel de Ecuador de la que se fugó el narco Fito. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el gobierno ha recuperado el control de la cárcel regional de Guayaquil, donde este miércoles se suscitó un nuevo motín por parte de los presos, que durante unas horas se apoderaron de la prisión y protagonizaron disturbios. En su mensaje publicado en redes sociales, Noboa no detalló si existen víctimas durante las operaciones efectuadas por las fuerzas estatales para retomar el control de la regional de Guayaquil, denominada oficialmente como Centro de Rehabilitación Social Guayas número 4. Agradezco la valentía del bloque de seguridad que en un operativo profesional, urgente y de gran escala desplegado por las fuerzas del orden, neutralizaron la revuelta antes de una posible escalada, señaló Noboa en un mensaje. El gobernante afirmó que esto es un hecho sin precedentes en el país, donde las bandas criminales que controlaban hasta hace pocas semanas de estos recintos protagonizaron una serie de masacres carcelarias donde desde 2020 fueron asesinados más de 500 reos. No podemos volver al viejo Ecuador. Nuestro compromiso es entregar los mecanismos democráticos necesarios para restablecer la paz y garantizar la continuidad de esta lucha, concluyó Noboa. Este nuevo motín ocurre a menos de 2 semanas de que concluya el estado de excepción por conflicto armado interno declarado por Noboa contra las bandas del crimen organizado, a las que ha pasado a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales. El estado de excepción conllevó el despliegue de militares en las cárceles con el objetivo de arrebatar el control de las prisiones a las bandas criminales. Los hechos de este miércoles en la cárcel regional de Guayaquil comenzaron ya entrada la noche, en unos disturbios donde se escucharon detonaciones desde el interior de la prisión, así como fuegos provocados por los reclusos con la quema de colchones, según varios videos difundidos en redes sociales. Aparentemente los presos protestaban por el trato de los militares durante la presencia de las Fuerzas Armadas dentro de la prisión. Durante la militarización de las cárceles, varias organizaciones han denunciado violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, una acusación que el estamento militar ha rechazado siempre de plano al aducir que su actuación se apega a la legalidad y a los derechos humanos. La cárcel regional de Guayaquil ha sido una de las más intervenidas por la policía y las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción, con recurrentes operativos para requisar armamento y objetivos prohibidos a la población penitenciaria. De esta prisión se escapó entre finales de diciembre e inicios de enero el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, que cumplía una pena de 34 años de cárcel por narcotráfico, asociación ilícita y homicidio. Hasta antes del inicio del estado de excepción Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua de Ecuador, tenían el control sobre el interior del recinto carcelario, donde cobraban cupos a los presos por el tipo de celda que usaban y también por la alimentación, entre otros elementos de un amplio entramado de extorsión, según testigos. Este recinto penitenciario forma parte del complejo carcelario de la provincia costera de Guayas, cuya capital es Guayaquil, donde existen 5 cárceles en las que están recluidas unas 12.000 personas aproximadamente. La regional, denominada oficialmente por Centro de Rehabilitación Social Guayas número 4, es la segunda cárcel más grande de Ecuador con unos 4.500 reos en su interior, solo superada por la adyacente penitenciaría del Litoral, que tiene en su interior a unos 5.500 reclusos. En más noticias. La segunda en rendir su testimonio el día de ayer dentro de este proceso del caso Metástasis fue Mayra Salazar, exfuncionaria de la Corte Provincial del Guayas, quien contó cómo llegó a intermediar entre el crimen organizado y la función judicial. En su testimonio, Mayra Salazar reveló los plenos poderes que el ex legislador Pablo Muentes tenía en los juzgados de la provincia del Guayas. Que con mi aporte a la justicia, en algo voy a poder enmendar los errores que he cometido. Mayra Salazar trazó una línea de tiempo con lujo de detalles. Empezó admitiendo el vínculo de amistad que conservó hasta el día de su detención con la esposa de alias Rasquiña, ex líder de Los Choneros. Según Salazar, fue a través de ella que conoció al abogado Javier Novillo, también procesado en el caso Metástasis, conocido con el alias de Novi. Novillo, según Salazar, es sobrino del ex juez José Tamayo, quien en los tribunales falló a favor de Rasquiña, y es también un personaje cercano a la ex fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, también procesada en este caso. A la que él siempre se refería como su madre o su mamá.
Esos fueron, según Salazar, sus primeros contactos. En su testimonio, la exfuncionaria de la Judicatura aseguró que fue alias Novi quien la acercó a quienes tenían como regla operar debajo de la mesa en el sistema de justicia de la Corte Provincial del Guayas. Según Salazar, Novillo admitió que dentro de esa corte tenía operadores, que ya había una red en la que Fabiola Gallardo tenía un papel protagónico. Novillo fue también, según dijo, quien la llevó a conocer al círculo cercano de Leandro Norero, pues fue contratada para llevar la comunicación de un tecnicentro de propiedad de su familia. Es así que cuando yo realizo la presentación de comunicación, finalmente conozco al señor Leandro Norero Tigua, con quien a partir de ese momento comencé a tener una relación de amistad. Entonces, ambos mundos se mezclaron, dijo Salazar, quien confesó haber servido de intermediaria entre Daniel Salcedo Bonilla, a quien ya conocía desde antes, y Leandro Norero. Señor juez, fui yo quien les hizo la conexión al señor Daniel Salcedo Bonilla con el señor Leandro Norero Tigua a través de la aplicación Trima. Para la familia de este último, admitió haber realizado gestiones. Sirvió además de nexo entre alias Fito y Fabiola Gallardo. A la Corte Provincial del Guayas llegó a través del juez Johan Marfetán, quien la contrató para asesorar a Fabiola Gallardo por pedido del exasambleísta Pablo Muentes, de quien recibía un salario de $2.500 en efectivo y a quien debía reportarle todo lo que ocurría en la corte. A mí se me dejaron en claro dos cosas. La primera, que debería convertirme en la mano derecha y persona de confianza de Fabiola Gallardo Ramia y que cada movimiento que ésta realice debería haber sido reportado al señor Pablo Muentes Alarcón. El poder de Muentes, según Salazar, radicaba en que para entonces controlaba la mayoría del Consejo de la Judicatura. Con el señor Javier Muñoz, el doctor Wilman Terán y la doctora Maribel Barreño. Salazar describe a un todopoderoso Muentes que tenía pleno control de las decisiones de la Corte Provincial del Guayas, al que se debía e incluso comandó un troll center para defender sus intereses y quien sacaba provecho hasta de contratos de limpieza. El problema es que este servicio no era ofrecido. ¿O acaso, señor juez, no es de conocimiento público que las dependencias judiciales del Guayas han estado abandonadas por muchos años? Que si hoy en día nos ponemos a compararlas con un mercado, el mercado sigue siendo más limpio que las dependencias judiciales. Se refirió también a las investigaciones que el ex legislador socialcristiano tiene encima por presunto tráfico de tierras. Describió su presunto modus operandi. Recalcó que Fernando Villavicencio se había referido ya a esto y confesó temer por su vida. Que si a mí me llega a pasar algo, el único responsable es el señor Pablo Muentes Alarcón. Dijo Mayra Salazar que en al menos 5 ocasiones desde que está detenida han intentado atentar contra ella.